Muy bien, vamos a largar con el segundo panel, que se llama Teología desde América Latina. Para presentar a los expositores está Belén Fernández, quien es licenciada en Ciencias de la Educación, directora de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana y docente de la Universidad de Lanús. Y para comentar las exposiciones está Matías Matalini, quien es licenciado en Filosofía, director de Planificación y Evaluación de la Gestión y docente de la UNLA. Ha investigado sobre temas relacionados con la filosofía de la liberación latinoamericana y sobre la fraternidad como categoría política. ¿Belén? Bien. Bueno, buenas tardes. Damos comienzo entonces a este momento de reflexión y compartir las experiencias, las discusiones y el posicionamiento teológico que presentarán esta mesa de expositores que participan de este evento. En primer lugar, está con nosotros Juan Carlos Escanone, que es sacerdote jesuita, es licenciado en Filosofía, licenciado en Teología y doctor en Filosofía por la Universidad de Múnich, Alemania. Ha sido rector de las Facultades de Filosofía y Teología de San Miguel. Es profesor emérito de la Universidad de la Argentina, de Universidades de Argentina y Europa. En el año 2014 fue convocado para formar parte del plantel que escribe la Civiltà Católica, la revista jesuítica más destacada. Recientemente ha publicado el libro La Teología del Pueblo, Raíces Teológicas del Papa Francisco. Por último, cabe destacar que el padre Juan Carlos Escanone fue profesor de literatura y griego del joven Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, y ha convivido con él varios años de su vida. Seguidamente escucharemos la presentación del padre Pepe Di Paola, que es párroco de la Villa 21, durante 15 años coordinador del equipo de curas de las villas de Cava, ahora es párroco de Villa La Carcova en José León Suárez, partido de San Martín. Además está encargado de la pastoral de las adicciones en la Iglesia Argentina. Seguidamente, Rodolfo Capalosa, sacerdote palotino, encargado del Centro de Espiritualidad Palotina y secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Ha sido superior provincial, presidió la Conferencia Argentina de Religiosas y Religiosos y la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas. Y por último, en este panel nos acompaña Emil Secuda, que es doctora en Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina, profesora investigadora de la Facultad de Teología de esta universidad, de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, y de la Facultad de Filosofía de la UBA. Directora del Grupo de Trabajo Claxo Teología, Ética y Política, presidente de América Latina y del Caribe, y presidente del Comité Internacional sobre Religión Política y de la Asociación Internacional de Ciencias Políticas. Directora del Programa de Estudios de la Cultura de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Su última publicación se titula Para leer a Francisco, Teología, Ética y Política. Agradeciéndoles la participación y sin más para comenzar a escucharlos, le damos la palabra entonces al padre Juan Carlos Escanone. Buenas tardes para todos. Bueno, es a mí una alegría de poder hablar aquí en la Universidad Nacional de Lanús y agradezco a aquellos que me han invitado. En esta misma mesa está el padre Pepe Di Paola y yo recuerdo haber leído, cuando él estaba en Rimini, en Italia, que él decía que las villas donde él estaba trabajando, en los barrios populares, tenían al Papa como Papa Villero, y si detrás de nosotros está la teología del pueblo, sobre todo de Lucio Gera y Rafael Tello, algo así. Y bueno, justo el Papa, cuando murió Gera, lo hizo entrar en la catedral como teólogo del Concilio de Medellín y de Puebla, y aún cuando un discípulo de Tello, el padre Bianchi, publica un libro sobre Tello, como Tello había sido quitado de la cátedra y suspendido, que no podía celebrar misa en público ni predicar por el cardenal Aramburu,
Bergoglio, siendo cardenal de Buenos Aires, va a la Facultad de Teología, lo reivindica y escribe el prólogo para ese libro del padre Bianchi. Es decir, muestro esto como una muestra de aprecio que tenía, al menos por estas dos personas, Gera y Tello, Bergoglio, ya de obispo. Y por eso es que, como papa, cuando escribe Evangelii Gaudium, yo digo, pero acá hay un enorme influjo de la teología del pueblo. Por eso es que, bueno, yo escribí sobre eso y, bueno, me permito presentarle este libro, que lo están vendiendo acá abajo, ¿no? Bueno, que acaba de llegar de España, porque fue editado en España, La teología del pueblo, raíces teológicas del Papa Francisco. Entonces, sobre ese tema voy a hablar. Primero, brevemente, de la teología del pueblo y luego, no todo lo que yo digo ahí del Papa Francisco, sino cómo veo que avanza con respecto a elementos esenciales de la teología del pueblo. Será lo último que diga. Sobre esto escribí también un artículo que salió en Criterio sobre esto último. Ya hará 1 o 2 años. ¿Cómo nace la teología del pueblo? Cuando los obispos argentinos vuelven del Concilio Vaticano II, fundan la Comisión Episcopal de Pastoral para pensar una pastoral de conjunto para toda la Argentina. Y ahí nombran a varios obispos, entre otros uno que fue luego mártir, como Monseñor Angelelli, y religiosos, religiosas, teólogos, pastoralistas, pero el líder teológico del grupo va a ser el padre Lucio Gera, Gera, con G, pero nosotros lo pronunciamos a la española, Gera, que era profesor de Iglesia, Tratado de Iglesia, en la Facultad de Teología, que ahora es la Facultad de Teología de la UCA, en Villa Devoto. Y el otro líder teológico, Rafael Tello, también, los dos sacerdotes diocesanos de la Arquidiócesis de Buenos Aires, y Tello, profesor de Teología Moral. Además, también había algunos jesuitas, entre otros, el último que murió de todo ese grupo fue el padre Fernando Boazo, que escribió en aquel tiempo un librito muy importante, que él decía, acá no digo mis ideas, sino las del grupo, que decía, ¿qué es la pastoral popular? Y otra persona clave era un ex sacerdote de Don Orione, que quedó como sacerdote del clero de Buenos Aires, Justino O. Farrell, porque él fue el nexo entre las cátedras nacionales de sociología de la Universidad de Buenos Aires y la Comisión Episcopal de Pastoral, la COEPAL, porque en ese momento sucedía algo nuevo. En el primer gobierno de Perón, es decir, hubo los universitarios, profesores y estudiantes generalmente eran antiperonistas, pero en el momento en que estaba la dictadura de Onganía, muchos de los intelectuales, profesores, universitarios, estudiantes, criticando por un lado al gobierno militar que se había puesto no solo al partido peronista, sino también a los sindicatos que eran peronistas, etcétera, se habían volcado hacia el peronismo y entonces buscaban en las cátedras nacionales de sociología, buscaban hablar de la realidad argentina y latinoamericana, no usando categorías de la sociología liberal, el grupo de Ditela, etcétera, pero tampoco de la sociología marxista, sino buscaban en la historia y la cultura latinoamericanas y argentinas categoría de interpretación, por ejemplo, la de pueblo. Pueblo, antipueblo, los imperios
e imperialismo contra los pueblos, el tema de la cultura popular, etc. Y Justino O'Farrell entonces lleva ese pensamiento sociológico a la Comisión Episcopal de Pastoral, que por otro lado, como Gera había sido experto en el Concilio Vaticano II, privilegiaba la categoría de pueblo de Dios para hablar de la Iglesia. Y entonces vino el tema, el pueblo de Dios en diálogo con los pueblos de la tierra, especialmente el pueblo argentino, pero los pueblos de la tierra. Más tarde el padre Carlos Gali, que ahora es miembro de la Comisión Teológica Pontificia, va a escribir su tesis doctoral, que es un hito en el tema de la Iglesia en teología latinoamericana, sobre el pueblo de Dios y los pueblos de la tierra. El diálogo entre los pueblos de la tierra con el pueblo de Dios, es decir, la Iglesia. ¿En qué sentido se toma la palabra pueblo? Pueblo es ambiguo por riqueza, no por pobreza, porque tiene muchos sentidos y es muy rica, pero sobre todo está el sentido de pueblo-nación, cuando digo el pueblo argentino, el pueblo quechua, el pueblo coreano, o también el pueblo, los sectores populares, cuando digo la gente del pueblo, contraponiendo a las élites, o lo popular, entonces más bien son los trabajadores, los sin trabajo, la gente pobre, los pobres en general. Y el padre Boazo, en su libro, reflejando el pensamiento del grupo de la COEPAL, Comisión Episcopal de Pastoral, va a decir que en América Latina los que conservan más la memoria histórica, el estilo de vida, es decir, la cultura, y el proyecto de bien común del pueblo-nación son los pobres, los sectores populares. Tal manera que se unen ambas comprensiones en una misma interpretación. Luego, una teóloga, la hermana Josefina Liach, va a decir que eso no es solo de facto en América Latina, como dice Boazo, al menos de facto en América Latina, sino que también por sí mismo, de jure, por sí mismo, tiende a ser así. Pero en fin, eso lo podríamos discutir. Y por otro lado, entonces, en este pueblo se valora especialmente la cultura. Por eso, una memoria histórica común, un estilo de vida común que es la cultura y el proyecto de bien común, pasado, presente, futuro. Por otro lado, cuando Gera va a la tercera conferencia de los episcopados latinoamericanos en Puebla y tiene que escribir sobre la creación de la cultura, y un chileno de Schoenstatt, Joaquín Allende con I, Allende, escribe sobre evangelización y religiosidad popular, que luego son tomados como base para los documentos que saca la Conferencia Episcopal de Puebla. Él toma del concilio, en Gaudium Spes, la Constitución Pastoral, Gozo y Esperanza del Concilio Vaticano II, pero sin darse cuenta, porque yo se lo pregunté y me dice, no nos dimos cuenta, le cambia el punto de vista del concilio, porque agrega cuando el concilio en 2 párrafos habla del concepto más clásico de cultura, como el cultivo de las relaciones con Dios, con la naturaleza y consigo mismo, le agrega 3 palabritas que le cambian la óptica, porque agrega en un pueblo, que el concilio recién en el 3er párrafo, le llaman el párrafo C, ABC, el 3er párrafo hablaba de este concepto de cultura como el estilo de vida de un pueblo, y Gera ya interpreta todo lo que decía el concilio a la latinoamericana y a la argentina, añadiéndole en un pueblo. Es decir,
desde la comprensión de la cultura como estilo de vida de un pueblo, se relee el concepto humanista más europeo de cultura, por ejemplo, Goethe, etcétera, ¿no? Bueno, y por otro lado, se conserva también el tema del conflicto, porque la COEPAL, la Comisión Episcopal de Pastoral, opone pueblo a antipueblo. La unidad del pueblo va primero, pero hay antipueblo, es decir, los que traicionan personalmente o estructuralmente al pueblo. Y por otro lado, se valora la piedad popular como la base de la cultura del pueblo. Bueno, ya me dice, falta muy poco, 5 minutos. Bueno, esto, entonces yo simplemente les afirmo, después si quieren lo preguntan. Para mí, 1982 me pidieron que yo escribiera un artículo sobre teología de liberación y yo ahí distinguía 4 líneas en la teología de liberación y lo propio, lo pongo como una de las corrientes, la teología argentina del pueblo, y lo propio sería lo que decía, que no usa ni categorías de tipo liberal, pero tampoco categoría de tipo marxista como lucha de clases para interpretar el ver la realidad, sino que lo toma de la historia y la cultura populares, las categorías de interpretación, como yo les decía antes, por ejemplo, la de pueblo. Ahora, para pasar a lo del Papa Francisco, yo veo que hay en varios puntos esenciales un avance con respecto a la teología de Gera, de Tello, de Carlos Gali, de todos los que de alguna manera hemos trabajado en esa línea. En el tema, sobre todo en el tema de la comprensión del pueblo, veo avances en el de la opción por los pobres, el de la evaluación de la cultura y en general, digamos, de la piedad popular. En el tema del pueblo veo varios avances. Él habla, siempre Bergoglio ya cuando era arzobispo y luego ahora de papa, le gusta hablar del pueblo fiel de Dios, ya hablando del pueblo de Dios, la iglesia como pueblo de Dios. Pero también cuando habla de los pueblos, él allí toma la imagen del poliedro. Es decir, no es homogéneo, porque sobre todo en ambientes, por ejemplo, en Alemania, que me han preguntado, bueno, eso es un populismo, eso es una uniformidad como tipo Hitler o cosas así. Volk, sobre todo en alemán, le suena a Hitler. Y entonces digo, no. ¿Por qué? Porque el Papa dice, el modelo no es la esfera donde todo es homogéneo y todo está equidistante de un centro. El modelo geométrico para entender los pueblos y el pueblo de Dios como pueblo es el poliedro, es decir, donde una figura geométrica en unidad, pero con respeto de las diferencias. Todas las diferencias quedan en su propia originalidad dentro de la unidad del poliedro. Es decir, lo mismo pasa, sobre todo a nivel cuando habla de la Iglesia en su carácter multicultural, una belleza plural, como la de una orquesta, de que hay una unidad con un buen director de orquesta y, sin embargo, cada instrumento tiene su propio sonido y su propia contribución al bien común del conjunto. Bueno, lo mismo la imagen del poliedro. Es decir, ya supera cualquier tipo de populismo homogenista, ¿no?, con un líder en el centro, sino al contrario, todo en armonía. La palabra armonía es muy importante. Por otro lado, él dice, ya lo había dicho en Buenos Aires en 2010, en unas jornadas de pastoral social, que el concepto de pueblo es histórico-mítico. Es histórico, y por eso veíamos pasado, presente y futuro,
pero además mítico. Y yo lo uno, esa interpretación mía, con lo que dice el filósofo francés Paul Ricoeur del núcleo ético-mítico de las culturas. Y yo a Ricoeur le pregunté una vez, ¿por qué habla usted de ético-mítico? Y dice, ético por los valores, mítico por los símbolos, porque esos valores se expresan en forma de símbolos y de mitos. Una razón no meramente racionalizante, sino una razón simbólica. Por otro lado, también veo un avance en el tema de evangelización de la cultura, porque parecía que evangelización de la cultura, inculturación del evangelio, el evangelio que se encarna en cultura, son dos caras de la misma moneda. Y sin embargo, en Evangelii Gaudium habla de la evangelización como inculturación. Hay un privilegiar la inculturación. En la Facultad de Filosofía y Teología de San Miguel, ya en el 1985, cuando Bergoglio era rector, organizamos, porque yo también colaboré con él, organizamos un congreso sobre evangelización de la cultura e inculturación del evangelio. Él tuvo como rector el discurso inaugural y ahí ya en aquel tiempo le daban mucha importancia a la inculturación, la encarnación del evangelio en la cultura, en este caso cultura latinoamericana, argentina y las culturas, subculturas, por ejemplo, los del nordeste o los del noreste, etc. Paso rápido. Opción por los pobres. Ya toda el magisterio latinoamericano desde Medellín, él lo recoge en Aparecida, que fue el que dirigió la comisión de redacción del último documento, pero él avanza diciendo es una categoría teológica. Además de ser una categoría cultural, filosófica, sociológica, política, le dice es una categoría teológica. Acá también hay un avance desde el punto de vista de epistemología de la teología. Y por último, y con eso ya, porque creo que ya me pasé a lo mejor los 5 minutos, el tema de la piedad popular. Ya es una de las características especiales de la teología del pueblo, el haber valorado la piedad popular, que no lo había hecho el Concilio Vaticano II. Es un aporte argentino a la teología, que a través del cardenal Pironio recoge Pablo VI en Evangelii Nunciandi, al cual el Papa Bergoglio le da mucha importancia, sobre la evangelización en América Latina, que luego el documento de Puebla es la aplicación de esa exhortación de Pablo VI a América Latina, y ahí se vuelve a retomar el tema de la cultura y el tema de la religiosidad popular. Pero el Papa avanza diciendo es un lugar teológico. ¿Qué es un lugar teológico? Una fuente para la teología. Así como la Sagrada Escritura, la tradición, etcétera, etcétera. Hay toda una lista hecha por el gran teólogo del Renacimiento dominico Melchor Cano. Él dice es un lugar teológico con especial relevancia para la nueva evangelización. Lo dejo allí porque ya no hay más tiempo. Y además, más tarde, eso todavía él lo toma ya cuando él cita 2 veces la mística popular, perdón, no lo había dicho, y entonces la primera es una cita de Aparecida, pero luego más tarde ya no solamente habla de religiosidad popular o como Pablo VI de piedad popular, Aparecida, espiritualidad popular y mística popular, y él lo retoma diciendo que la mística popular de alguna manera es todo el Evangelio. Es decir, no solamente una convención religiosa de la mística, porque habla de la oración y de la fiesta. Fiesta no es solo religiosa, pero bueno, uno puede pensar en la fiesta religiosa,
sino que dice que de alguna manera todo el Evangelio, a ver si me acuerdo bien, dice oración, trabajo, justicia, no, oración, fraternidad, justicia, lucha, fiesta. Es decir, entra no solamente el momento contemplativo de la oración y de alguna manera de la fiesta, sino aún los momentos de la vida cristiana activa, como puede ser fraternidad, justicia y lucha. Es decir, toda la vida cristiana. Hay un avance también acá en la comprensión de lo que es la piedad popular, la espiritualidad popular y la mística popular. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer la invitación. Soy como un colado en este panel y gracias a las autoridades porque tenía que hablar después, pero tengo un encuentro de niñez y adolescencia en la ciudad de Buenos Aires y en el colegio Pío IX y se superponía en el horario. Y un colado y además es muy difícil hablar después de un maestro como es Canone, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de compartir. Y nosotros los curas de las villas nos identificamos con esa palabra, curas villeros. Antes nos presentábamos y decíamos, somos del equipo de pastoral de villas de emergencia de la ciudad de Buenos Aires. Y un día Amerto Mena Pache nos dijo, ustedes son curas villeros. Porque si están dentro de la cultura de la villa, viven como un vecino más y valoran a la gente de estos barrios y valoran toda la vida, también comparten las cosas negativas que se viven y pueden llamarse de esa manera. Por eso después nos quedó lo de curas villeros. Digo esto porque el año que viene va a cumplirse 50 años de la creación del equipo de curas de las villas, como un movimiento como fue el de Sacerdotes para el Tercer Mundo, un grupo de Buenos Aires especialmente, había algunos también de Gran Buenos Aires, deciden ir a vivir a la villa. Y tuvieron un proceso, ¿no? Un cambio que se fue dando también en acuerdo al contexto que vivía la Argentina. Pero claro, había una diferencia muy grande, ya no era hablar de las villas, sino era vivir en la villa y conocer la villa desde adentro. Por eso, cuando uno vive el día a día con la gente de la villa, comparte la realidad. No comparte un observatorio que mira las cosas desde afuera, sino el observatorio se da desde adentro. Y no se da solo, sino la reflexión se da junto a los vecinos, que muchas veces, en todo esto que nos refería recién el padre Canone, hay muchísima sabiduría en estos hermanos nuestros, que quizás tienen una sencillez muy grande, a lo mejor no han logrado una secundaria, una primaria, pero sin embargo radica en ellos una sabiduría extraordinaria, que permite ver la vida como el pueblo de Dios, con una dimensión cultural, histórica, quizás mucho más grande que la que podemos tener nosotros cuando llegamos ahí, quizás después de haber terminado una carrera universitaria. Esto nos permitió a nosotros, como en la historia a todos los curas de las villas, tratar de responder en medio de las limitaciones a los desafíos que teníamos, ¿no? Y uno de los desafíos para nosotros tenía que ver con el momento, que ya era diferente. Pongo un ejemplo, Carlos Mujica no pensaba que en la Villa 31 el gran desafío que iban a tener 50 años después aquellos que lo iban a seguir iba a ser el Paco, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía que la droga estaba en el barrio norte, donde él tenía su familia, pero sin embargo en marginalidad explota la droga en las villas 50 años después y es para nosotros un foco de atención que marca nuestra pastoral.
Digo esto porque en este contexto en el que vivimos los curas de las villas, encontramos una gran diferencia en Jorge Mario Bergoglio. Hasta ese momento, podríamos decir, la gran intuición de Aramburu fue haber aprobado esta decisión de los curas, que no era fácil, porque en otras diócesis quizás no los escucharon y no lo pudieron lograr. Aquí se formó oficialmente. Era decisión de la Iglesia de Buenos Aires. Pero la participación de un obispo en la vida cotidiana de las villas es lo que marca la diferencia. Cuando nosotros empezamos a percibir que el obispo, testimonios de compañeros míos que estaban antes que yo en el grupo, yo hace 21 años que estoy, dicen, ¿vos sabés que el obispo nuevo vino a reemplazarme porque estaba enfermo? Un padre Daniel de Ciudad Oculta, bueno, y así como él, otros tantos, ¿no? Y había ya una diferencia donde un obispo empieza a situarse dentro de la villa. Esto siendo obispo auxiliar, pero después cuando es vicario general y arzobispo de Buenos Aires, empieza a sentir claramente que tiene que mirar Buenos Aires desde lo que él llama la periferia. Generalmente una persona con una responsabilidad tan grande mira desde el lugar de su trabajo, de su lugar de decisión. Entonces, podríamos decir la casa de la catedral, la Casa Rosada, la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires, los ministerios, todo ese lugar podemos decir como un enclave de las decisiones, del poder. Sin embargo, él trata de mirar la Ciudad de Buenos Aires no desde ahí. Por eso parece importante la palabra periferia. La palabra periferia a él le marca la mirada de las cosas. No es lo mismo mirar la Ciudad de Buenos Aires desde ese enclave del poder que mirarlo desde la Villa 21 o de Ciudad Oculta. Eso le da al nuevo obispo una mirada totalmente diferente a las otras. Una mirada que está siendo muy profunda y a su vez compartiendo la vida junto a aquellos que están como apartados de lo común y de lo cotidiano de la Ciudad de Buenos Aires. Inclusive llega a tener palabras bastante duras con la Ciudad de Buenos Aires cuando elige un estilo de vida de vanidad, como señaló en varias homilías, en varios discursos. Es decir, ve en la cultura de la villa estos símbolos, esta tradición, esta fortaleza de la que nos hablaba recién el padre Scanone. Él, además de estar convencido, lo va palpando en este tiempo de arzobispo de Buenos Aires, en esta cotidianidad que tiene en el encuentro en los barrios populares. Otra decisión de él es no solamente ir a las villas, sino que el santuario llega a ser el lugar preferido para estar. Vos ibas a buscar a Bergoglio un día 7 o un día 27 a la curia y te dicen no está. ¿Y dónde está? ¿En San Cayetano o en San Pantaleón? Y otros días en otros santuarios. O sea, la construcción que va haciendo de su pastoral, de sus decisiones, de su predicación, tiene que ver con el encuentro directo con el pueblo. En este contexto, el cardenal Bergoglio lo que siente es que esta propuesta, hecha ya desde los curas de las villas de hacía mucho tiempo, es una propuesta que a él lo apasiona como un estilo de iglesia en el cual se ve reflejada muchas de sus ideas. Lo ha dicho muchas veces en las reuniones nuestras, en donde va perfilando la necesidad de una iglesia más cercana, una iglesia, como él dice ahora, como una tienda, un hospital de campaña, en donde nadie queda fuera. Él sabía perfectamente que había limitaciones para la gente que hacía que la gente se sintiera como afuera de la iglesia. Pero veía que en la pastoral de las villas eso no pasaba, porque cada uno era aceptado con su manera de expresar la religión. Que no había
dificultades para recibir los sacramentos, que no se caiga en una especie de moralina para decir, este puede recibir el bautismo o la comunión o la confirmación o el sacramento del matrimonio. Él sabía perfectamente. Pero ¿qué es lo que busca? No es un permisivo, no es alguien que le guste romper por romper. Él lo que busca es una iglesia que interprete lo que está viviendo el pueblo. En este mirar la iglesia hay temas como muy importantes, y yo sostengo estas cosas porque me interesa por ahí transmitirles en este momento que compartimos que Francisco es Bergoglio, no hubo un cambio. Es decir, todo lo que hemos vivido con él acá, hoy con alegría lo vemos expresado en una iglesia que tiene aires diferentes. Muchos te dicen, ¿cómo cambió Bergoglio? No cambió nada. Es simpático ahora, sí es verdad, ¿no? Es comunicativo. Yo mismo le digo, ¿pero qué le pasa, jefe, cuando lo pude ver? Ahora se ríe. Y eso te demuestra además lo inteligente es que a los 70 y pico de años puede hasta darse cuenta que tiene que hablar ante una multitud, ante personas de diferentes razas, y bueno, que un signo es mucho más valioso que 1000 palabras. Y esto lo aprende también del pueblo. Entonces, para hablar de Bergoglio, de hablar de Francisco, es importante que al menos lo que lo conocimos en el trabajo, y creo que por ahí lo que puedo aportar en este panel, es su paso por las villas, su paso por los santuarios, tienen que ver con esta fuerza, esas ideas, fuerzas que él tenía, y que nos relataba Arsén Escanone, y la vivencia en su más de 15 años como arzobispo de Buenos Aires, y que lo llevaron después a tener proyecciones en el mundo, en la iglesia de hoy. Entonces, temas que tienen que ver con la migración, cuando uno ve su preocupación por los pueblos que tienen que perder su tierra, su vivienda y escapan, uno lo ve en aquellos hermanos nuestros de las villas a los que él prestaba mucha atención. Son muchas las palabras de él de integración, donde la Argentina tiene que recibir al boliviano, al paraguayo, al peruano. Es fácil decirlo ahora, pero no olvidemos que la ciudad de Buenos Aires generalmente es discriminatoria, y en general en las clases medias, en las clases altas, la palabra villero o la palabra bolita, paraguas y tantas cosas suelen descalificar. Para él era importante y nos transmitía esto de la integración que se realizaba en las villas como una especie de lugar, en un pequeño lugar de Buenos Aires, cualquiera de las villas se compartía un montón de culturas diferentes. Y esa era la gran riqueza. Y decíamos en chiste que el Mercosur lo habrán firmado los presidentes, pero primero lo hicieron los pobres, porque las grandes migraciones, que son aquellas que no se pueden manejar y que tienen que ver con el hambre, que tienen que ver con la educación, o tienen que ver con la decisión de los pobres de hacer cualquier tipo de esfuerzo para poder vivir mejor, ¿no? Entonces, uno de los temas importantes en Buenos Aires y que vemos que hoy lo lleva adelante como un abanderado en medio de la hipocresía mundial es el tema de la migración. Otro tema para él muy importante era la juventud, es decir, la marginalidad que se vio en las villas de Buenos Aires desde hace varias décadas, desde hace más de 30 o 40 años, en donde las villas habían sido primero invisibles. A mí me tocó estar en el 2001 y él era el que acompañaba la asistencia, la ayuda cuando nadie nos ayudaba. Y después me tocó estar en todo el tiempo posterior, en donde realmente hubo un cambio, hubo una Argentina que se ocupó más, las villas fueron más visibles. Entonces, en este caminar de dificultades, la niñez y la juventud en las villas tenían el gran problema, que a Bergoglio también le interesaba que las parroquias al menos estuvieran vinculadas con esta preocupación, que era que la niñez y la juventud estaban como en la primera línea de fuego, porque la marginalidad hace que la droga y que la violencia se conviertan realmente en algo fatal. Entonces, para nosotros, estos elementos que para Francisco son preocupaciones del mundo
hoy día fueron los temas de todos los días de nuestra tarea, de nuestra misión dentro de las villas. Pienso que lo importante para nosotros hoy día en las villas es poder relatar este testimonio, sobre todo porque a veces en el mundo periodístico o a veces en ciertos ambientes donde muchas veces fue descalificado Bergoglio, se entienda de que no hubo un cambio. No es que antes miraban a una persona y la tienen otra. Es la misma persona con las mismas convicciones y lo importante es que lo que hoy transmite desde Roma al mundo, convirtiéndose realmente en un líder espiritual para el mundo, tuvo como un origen y tuvo como una formación que lo tomó a nivel personal en lo que nos narraba Scanone y también en las villas, ¿no? Un hombre con las mismas convicciones que ojalá Dios lo bendiga para que pueda realmente transformar un mundo tan individualista como el que tenemos. Gracias. Muy bien, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Nacional de Lanús, al Vicerrectorado, haber generado este espacio, ¿no? Qué importante que podamos en este ámbito poder reflexionar juntos sobre esta mirada de fe, esta experiencia de fe desde la cultura del pueblo y poder hacerlo en un ámbito de estudio, en un ámbito de reflexión. Esto habla de esta pluralidad y de este buscar juntos, de este poliedro que se va haciendo visible en lo cotidiano de cada día, ¿no? Y también aprovechar esta oportunidad para agradecerle al padre Juan Carlos Scanone su aporte. Él no lo dice por su evangélica humildad, pero junto con Lucio Gera, con Rafael Tello, con el padre Guaso, forma parte de esos hombres y mujeres, como tantos otros, que nos ayudaron a iluminar el camino y a poder pensar esta experiencia de fe desde una realidad concreta, ¿no? Entonces, poder agradecerle a mí cuando me dijeron que iba a estar el padre Scanone me produjo mucha alegría. Me pidieron que hablara de la experiencia martirial de nuestros hermanos palotinos, asesinados en la parroquia San Patricio el 4 de julio de 1976, y la relación que fundamentaba un poco la opción de esta comunidad a partir del pensamiento de Francisco y de la teología del pueblo. Brevemente, el acontecimiento sucedió en tres contextos. Primero, un contexto eclesial de una iglesia postconciliar y post-Medellín. La experiencia de la comunidad de San Patricio era una experiencia de una comunidad de formación, una comunidad pastoral en la parroquia, que intentaba, desde nuestra espiritualidad palotina y desde el servicio a la iglesia, poder vivir todo ese espíritu generado por el Concilio Vaticano II, por Medellín, y que fue leído también por el episcopado argentino en los documentos de San Miguel. Fueron tres hitos que a mí me parece marcaron mucho el proceso que desemboca en la configuración de la comunidad de San Patricio. Nosotros hasta ese momento, nuestra comunidad estudiábamos en Brasil, teníamos un instituto de teología en aquel momento, hoy en día es una facultad de teología, y la opción de venir a estudiar a Argentina estaba fundada precisamente en eso, la realidad como un lugar teológico, la realidad como un lugar en donde Dios actúa y donde Dios se manifiesta, y el poder prepararse a la vida consagrada y a la vida ministerial desde ese lugar y escuchando la voz de Dios también en ese lugar concreto. Y por eso ese contexto de iglesia hacía con que fuera una comunidad de formación que tuviera características que en aquel momento hasta podían ser escandalosas para un estilo de iglesia. Cercanía a la gente, superación de un esquema monacal de vida consagrada, contacto, trabajo laboral. En aquel momento que alguien que se estuviera formando para la vida consagrada, para la vida sacerdotal, trabajara, se sustentara con su trabajo, pusiera sus bienes en común. No era común, era hasta escandaloso, si quería, el estilo de pastoral dialogada, de escuchar a los jóvenes, una parroquia con mucho movimiento juvenil en aquel momento. Incluso una parroquia que tuvo mucho que ver, la parroquia San Patricio,
en aquella época con lo que fue la peregrinación juvenil a Luján. Y esta peregrinación tuvo mucho que ver con el padre Tello, tuvo mucho que ver con esta idea de la religiosidad popular, de la piedad popular y de la manifestación de la fe desde las bases de nuestro pueblo, de la realidad cotidiana. Ese fue un contexto. El otro contexto, por supuesto, fue el contexto de la dictadura militar. Ellos fueron asesinados precisamente en plena dictadura y por los testimonios que nosotros recogemos y que también son evidentes, fueron asesinados por fuerzas del terrorismo de Estado, ¿no? Y el tercer contexto, el lugar donde estaba ubicada la parroquia. Era un lugar donde había mucha gente en aquel momento ligada al poder militar, ligada al poder del gobierno, y por eso una opción de vida, como la que había hecho la comunidad de San Patricio, los contenidos de la homilía, de la predicación, causaban realmente situaciones de irritación que explican o que, digamos, llevaron a ese derramamiento de sangre, ¿no? Fue el mayor crimen que sufrió la Iglesia argentina en toda su historia, ¿no? Una comunidad asesinada, 5 religiosos, toda una comunidad asesinada. Muchas veces en esta necesidad, quizás a veces de poder buscar causas, quisieron buscar la causa en uno de ellos, en otro, en su predicación, en su opción, pero nosotros sostenemos, fue la comunidad que perdió la vida, ¿no? Una comunidad que le quitaron la vida, pero una comunidad que tenía miradas diferentes, miradas políticas diferentes, miradas de la realidad diferente, pero que había un hecho unificante que era no solo la experiencia de fe, sino una fe vivida, no solo desde la realidad, sino como transformadora de la sociedad, y donde la teología de la encarnación, de un Dios que se hace hombre, que asume la humanidad, que sirve a la humanidad, fundaba el camino que la comunidad había decidido recorrer. Unos días antes de este suceso, esto fue una madrugada del 4 de julio, el lunes anterior habíamos tenido una reunión comunitaria, Dios me ha regalado la gracia de formar parte de esta comunidad, yo era postulante, había entrado el 17 de marzo en la comunidad y esto fue el 4 de julio. El padre Alficheli me había acompañado durante muchos años como director espiritual. El padre Alficheli se confesaba y se dirigía con el padre Bergoglio en aquel momento. Cuando Bergoglio fue obispo, lo dice en la homilía de los 25 años, ¿no? Diciendo era un hombre que solo pensaba en Dios, que solo vivía para Dios, y en él se veía reflejada también la opción de toda la comunidad. En esa misa de los 25 años, el cardenal Bergoglio habla, estoy pisando tierra de mártires, esta parroquia es tierra de mártires. Y en esa reunión, que fue el lunes anterior, la reunión de la comunidad, el padre Alficheli, que era quien animaba a la comunidad, era nuestro formador, el párroco, el rector de la casa, planteó la situación que se estaba viviendo en el país. Nosotros teníamos gente que conocíamos, que estaba desapareciendo en aquel momento, que estaba siendo desaparecida, no que estaba desapareciendo. Estábamos tomando ya noticia de atropellos a la vida, a la dignidad humana, secuestros, actos de violencia, de terrorismo de Estado. Y la pregunta fue, ante esta situación que estamos viviendo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Es un tiempo de callar? ¿Es un tiempo de no hablar demasiado? ¿Es un tiempo de no producir signos que puedan irritar? ¿O tenemos que seguir en esta línea? Y la respuesta de la comunidad fue, tenemos que ser fieles al Evangelio, fieles a Jesús, antes que a los poderosos de este mundo. Y por eso esa respuesta los constituye en comunidad martirial. Ellos murieron por fidelidad a Jesús y al Evangelio. Y el proyecto de Jesús y del Evangelio es un proyecto de respeto a la vida, de cuidado del otro, de comunidad, de pluralidad, de aquellos valores que precisamente estaban siendo vulnerados, ¿no? A mí me parece muy significativa, no lo voy a citar acá para no alargarme demasiado, la homilía del Papa Francisco cuando inicia su ministerio pastoral
en la fiesta de San José el 19 de marzo. San José es el custodio de la vida. La actitud del arzobispo de Buenos Aires en las misas de Constitución, la actitud de, no solo, como decía el padre Pepe, su presencia en las villas, entre los pobres, sino de ocuparse del tema de la trata de personas, los talleres clandestinos, la situación de los migrantes, hablan de ese cuidado a la vida, que hoy se refleja también en este tema tan fuerte en él, que son los refugiados, por ejemplo, ¿no? Y por eso esa pasión por defender la vida y por cuidar la vida, que se manifiesta tan fuertemente en la persona y en el magisterio del Papa Francisco, fue también la pasión de esta comunidad mártir, que dio su vida porque la vida estaba siendo atacada y estaba siendo combatida, ¿no? El padre Scanone hacía referencia al pobre no solamente como lugar sociológico o social, sino también al pobre como lugar teológico. Los obispos argentinos en Líneas Pastorales para la Nueva Evangelización dicen: todo hombre, toda mujer es una presencia de Jesucristo en nuestra vida. El pobre, el sufriente, el doliente, es una presencia singular de Jesucristo en nuestra vida, independientemente de su condición moral. No es presencia de Jesucristo porque es bueno o malo, porque todos somos buenos y malos a la vez. Es presencia de Jesucristo porque, en una expresión de Francisco, es carne de Cristo que está sufriendo, es la carne sufriente de Cristo. Y ahí me llamó mucho la atención cuando el va a Río de Janeiro, quiere ir al santuario de Aparecida. Yo creo que Aparecida fue un momento muy fuerte en su vida pastoral. Yo creo que, quizás, no sé, Juan Carlos, pero me parece que Aparecida es el pensamiento del cardenal Bergoglio, ¿no? Es decir, Aparecida es la expresión de su pensamiento. Él dice: el documento de Aparecida nació precisamente de esta urdimbre entre el trabajo de los pastores y la fe sencilla de los peregrinos, bajo la protección materna de María. Dios ha querido que después del santuario de Nuestra Señora Aparecida mis pasos se encaminaran hacia un lugar particular del sufrimiento humano, como es el Hospital San Francisco de Asís. Es bien conocida la conversión del santo patrono, el joven Francisco. Él abandona sus riquezas y comodidades para hacerse pobre entre los pobres. Se da cuenta de que la verdadera riqueza y lo que da auténtica alegría no son las cosas, el tener, los ídolos del mundo, sino el seguir a Cristo y servir a los demás. Pero quizás es menos conocido el momento en que todo esto se hizo concreto en su vida. Fue cuando abrazó a un leproso. Aquel hermano que sufría era mediador de la luz para San Francisco, porque en cada hermano y hermana en dificultad abrazamos la carne de Cristo que sufre. Esto me parece que en su sencillez tiene mucha profundidad. El documento de Aparecida, la conferencia de Aparecida fue quizás la primera de las conferencias del episcopado latinoamericano que se hace en un santuario. Fue la primera conferencia que se hace en un santuario, en medio de la gente. Tuvieron sus momentos de reunión, pero celebraron con el pueblo de Dios, estaban en contacto con el pueblo de Dios, escucharon toda la consulta que se hizo previa. Ese documento no solo fue un trabajo intelectual, orante, de los obispos, sino que fue fruto de la escucha de la gente y del pueblo, ¿no? Y por eso a mí me parece que esta teología del pueblo, donde la escucha, la apertura, el captar los signos de los tiempos, el ver el actuar de la historia de la salvación en medio de nuestra gente, es lo que le da a esta pastoral del Papa Francisco su más profundo fundamento, digamos, ¿no? El Papa insiste mucho en esto de salir, una iglesia en salida, hay que salir. En varias oportunidades se ha dicho, Dios no le dice a los discípulos si quieren vayan, sino que le dicen vayan, salgan, tomen contacto con la gente, ¿no? Y por eso esta iglesia que en la década del 70, en pleno periodo de la dictadura militar, fue una iglesia que quiso estar con los que sufrían, fue una iglesia en salida hacia el respeto a la vida, hacia la atención al que sufre, y fue una iglesia que proclamó que la fe
no es solamente una piedad personal que tranquiliza mi vida o que le da un rumbo individual a mi vida, sino que la fe nos constituye pueblo de Dios y por eso responsable de la vida del otro, ¿no? El martirio, esta iglesia martirial de la década del 70, me parece que tiene mucho que ver con este compromiso con la vida y con este proyecto comunitario de fe. Lo que le pasa a mi hermano me pasa a mí, sobre todo a aquel que más sufre, ¿no? Estoy acá desde temprano y me agarra la tos justo ahora que tengo que hablar. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias a esta universidad y a los organizadores de este evento por haberme invitado. Yo trabajo en los dos mundos, en el laico y en el confesional, y les puedo asegurar que es muy raro, insólito, que una universidad pública en Argentina dé un espacio a la teología. En el exterior no es así, salvo Italia y Argentina tienen esa característica. El resto del mundo no es así, la teología se estudia en las universidades públicas. De hecho, los teólogos más famosos norteamericanos son doctorados en Harvard y Yale, por ejemplo. En Alemania la teología está en la universidad pública, en Argentina no, por motivos que no vamos a hablar porque tengo solo 15 minutos. Pero sí, trabajo en el mundo laico, soy profesora acá y en Estados Unidos en universidades no confesionales y mi especialidad es la política, entonces tengo un lenguaje más mundano. Y cuando me invitan a hablar sobre el Papa, un poco voy a partir de una anécdota y a partir de ahí contar cuál es mi función. Mi función, de alguna manera, es traducir en el exterior, extramuros, estas categorías que utiliza el Papa Francisco, que no se entienden afuera. Acá genera divisiones. Este es uno de los países que más gente en contra en el mundo tiene el Papa. Es una cosa rarísima que los extranjeros no pueden entender. Nosotros sí lo entendemos, ¿no? Argentina, el equipo de fútbol es genial hasta que pierde. Pierde y nadie lo va a buscar a Ezeiza y si van lo van a insultar. Estas son las pasiones argentinas, extremas. Tiene muchos enemigos el Papa. Afuera no, lo quieren todos, pero no entienden muchas de las cosas que dice. Justamente porque por primera vez en muchos siglos la Iglesia tiene un pontífice que es directo. Es directo, dice cosas directas y estamos acostumbrados a que las encíclicas a veces se pueden leer en dos sintonías distintas. Estas son muy directas, el Papa no deja lugar a dudas. Entonces a veces la gente lo quiere complicar. ¿Qué estará queriendo decir cuando dice esto? Y está diciendo simplemente eso, pero justamente como a mi modo de ver sí es un teólogo del pueblo, teología del pueblo, estoy acá al lado de Scanoni y no puedo hablar de ese tema. Imagínense, sería un papelón, además lo aprendí de él y no traje mi libro para competir con la venta del suyo. Pero aclaro que el mío es mejor que el de él porque está prologado por Scanone y el suyo no. Así que no voy a hablar de la teología del pueblo, pero sí decir que para mí Francisco es un teólogo del pueblo, porque según mi modo de entender, teólogo del pueblo, y justamente esto es lo que criticaron durante muchas décadas en Europa y hasta el día de hoy cuestionan en Europa y en Estados Unidos, es aquel que construye una teología a posteriori de la realidad, o sea, luego de la experiencia. No es una teología que vaya en contra del Evangelio, que vaya en contra de la tradición, pero sí es una teología que vuelve a pensar y a interpretar las mismas categorías evangélicas, pero a partir de una realidad situada. Es una teología situada. Esta palabra situada es antigua, de la década del 70, pero me parece que hoy sirve para entenderlo. Y teólogo del pueblo es aquel que vuelve a construir la teología a partir de una realidad, de vivir en esa realidad. Y hay muchos que hacen, hoy está de moda, hay muchos que hacen teología del pueblo porque historian, o sea, investigan la teología del pueblo, cuentan la historia de la teología del pueblo, yo misma. Pero ser un teólogo del pueblo es otra cosa, no es ser un historiador de la teología del pueblo. Ser un teólogo del pueblo es estar con el pueblo, conocer ese pueblo, este pueblo particular, y a partir de ahí empezar a hacer teología. A mi modo de ver, es un teólogo del pueblo, a pesar de que el Papa dice que no es un teólogo, sino un pastor.
Y yo creo que es un teólogo del pueblo y además es un profeta, como mencionó al comienzo el vicerrector de la universidad, en el sentido de que el profeta es aquel que denuncia, ¿no? El profeta le decía al pueblo de Israel: te saqué de Egipto, estabas en la miseria y mira lo que hiciste, te fuiste de vuelta a adorar falsos dioses, no tenías nada para comer, te di de comer y te quejaste de lo que te di de comer, un pueblo infiel. Eso lo escucha uno todos los días en los medios de comunicación, ¿no? Todo el tiempo. ¿Cómo este pueblo? Lo saqué de Egipto y mira lo que me hace. Bueno, esa es la función de los teólogos. Los profetas no decían malos babilónicos. Le hablaban al pueblo. Te saqué de Egipto y te fuiste a adorar otro Dios. Entonces, ese es el Papa profeta. Es un Papa que le habla al pueblo, no a la agenda que le plantan los medios de comunicación. Cuando el Papa viene a Latinoamérica, los medios le dicen: ¿y por qué no habla de los presos políticos? ¿Y por qué no habla de la corrupción? Me costó entender lo que querían decir con corrupción. Lo entendí en Italia hace 2 meses. Porque corrupto es el que está en un puesto político y toma dinero, como coima. Pero no hay una palabra para el que da el dinero, ¿no? ¿Cómo se llama? El que da dinero al corrupto. No tenemos una palabra para eso. Entonces le preguntan sobre esas cosas. Y el Papa no responde sobre esas cosas. El Papa habla de los pobres, habla de los trabajadores, habla de los migrantes. El Papa no entra en debate con los medios de comunicación. El Papa planta agenda. El Papa planta la denuncia. Esa es su función profética. Tuve la suerte, la bendición de estar con el Papa en el mes de marzo, con un grupo de teólogos norteamericanos en el Vaticano. Entonces el Papa nos dijo: tienen la misión de construir puentes. ¿Y cómo? Su santidad, le dice uno de los teólogos alemanes. Bueno, es la unidad de la diferencia. Todo esto que se viene hablando acá desde las 11 de la mañana. Bueno, ¿y qué es eso de la unidad de la diferencia? Porque no lo entendemos, le dice este teólogo alemán. Y dice: muy simple. Imagínense que en este cuarto está la Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y están peleando entre ellos. Y están argumentando entre ellos. Y de golpe se abre la puerta, vienen todos los periodistas y se muestran como uno solo, sin diferencia. Bueno, esto, cuando termina la reunión con el Papa, un conocido periodista alemán que se llama Austen Iverik, con quien además somos amigos, me hace una entrevista de 4 horas. Inglés, perdón. Inglés, exacto. Y me hace una entrevista 4 horas hablando por Skype. Y como éramos amigos, cuento detalles de la entrevista. Y también cuento esta discusión que él dice que era la Trinidad. Y le digo al periodista algo que él después escribió y publicó y me trajo problemas internacionales. Le digo: esto, lo que dijo Francisco, me hizo acordar a lo que dicen los peronistas en Argentina, que el peronismo es como los gatos, que cree que se están peleando, pero se están reproduciendo. Y todo eso junto fue un desastre. Imagínense los enemigos del Papa, las cosas que salieron a decir en los medios. Si quieren divertirse, pueden leerlas. Entonces, esta es la traducción. La traducción es un problema. La traducción no es pasar de un idioma a otro. La Escuela de Toledo fue famosa porque traducía, pero el problema no era traducir idiomas. El problema es traducir culturas. Porque la palabra pueblo y people no significan lo mismo. En inglés pueblo es un plural, porque es la acumulación de individuos, de voluntades individuales. En español, pueblo es uno, es el pueblo. Y eso no es un detalle menor, porque a partir de ahí toda la traducción de un libro cambia. Porque el pueblo en singular es un pueblo como sujeto, es un pueblo que constituye su identidad en las relaciones culturales. Entonces, cuando el Papa habla de pueblo, en Europa, como bien explicó Scanone, suena feo. La primera pregunta cuando uno habla de Europa, en Europa del Papa, no importa lo que uno diga 45 minutos, hay 2 preguntas que no fallan. La primera es si el Papa es peronista y la segunda si el peronismo es fascismo. Porque pueblo y populismo, y no es mala voluntad, es que en cada cultura los términos significan cosas diferentes. Y un término que significa algo distinto, y para no repetir lo que han dicho todos y que el Papa enfatiza y que no se entiende en otros contextos, es el de trabajador.
Porque cuando nosotros hablamos de pueblo, ¿de qué pueblo estamos hablando? Ustedes saben que en algunos idiomas la palabra pueblo engloba todo. Para los griegos no, los griegos llamaban demos al pueblo incluido, a los que tenían derechos civiles, y oklos al pueblo excluido, al que no tenía ningún derecho. Y laos era el momento en el que el excluido, que era el oklos, tomaba la palabra por un momento, el momento de lo político, y se manifestaba. En la Biblia es igual, en el Nuevo Testamento, laos es la palabra para nombrar a la iglesia, algo así como una asamblea permanente, diríamos, en términos políticos. Acá cuando se habla de pueblo, pueblo refiere a la parte pobre del pueblo, al pueblo trabajador. Y ese concepto de trabajador es complejo, porque esa es una de las diferencias entre la teología europea y la teología de la liberación. Porque cuando en Europa se hablaba de los trabajadores, se hablaba del proletariado, el trabajador industrial. Y ese no es el trabajador latinoamericano, porque el trabajador latinoamericano no tiene trabajo, pero no por eso deja de ser trabajador. Y esto es importante entenderlo, porque atraviesa muchos textos de Bergoglio, muchísimos. Desde el discurso que da en el Bicentenario, donde habla del ascenso social por el trabajo, hasta los últimos textos, incluso de Laudato Si', donde dice que lo que le importa en todo este problema de la contaminación ambiental es el trabajador, porque es el que vive en los peores barrios. En Estados Unidos a los barrios trabajadores se los llama trash, que significa basura directamente. Entonces de eso está hablando. Y ese trabajador en Latinoamérica no es un trabajador. Entonces es importante entender cuando habla de trabajador, porque toda persona que no vive de la renta es un trabajador. Y esto está en Gera. Todo para vivir hasta el día siguiente. Trabajador es aquel que para sobrevivir hasta el día siguiente, todavía tengo que hablar 5 minutos más, ya me quedé sin texto. Para vivir hasta el día siguiente, tiene que trabajar. O sea, no puede sobrevivir sin un trabajo. Eso es un trabajador. No importa lo que haga, cualquier cosa va a hacer para trabajar hasta el día siguiente. Entonces, esta idea de trabajador no está en Europa y en Estados Unidos. No se entiende lo que se está hablando con un trabajador. Trabajador acá es un desocupado. Trabajador es un cuentapropista. Trabajador es una persona que tiene trabajo precarizado. ¿Y por qué es tan fuerte, a mi modo de ver, la categoría de trabajo en Bergoglio y en Francisco? Justamente porque el sindicalismo fue muy fuerte en la Argentina. El modo sindical argentino no es un tema menor para entender a los teólogos del pueblo, por ejemplo, que estaban muy cercanos al mundo de los trabajadores y a los trabajadores organizados, que esos son los sindicatos. Entonces, es un tema importante entender que cuando decimos que el ser es relacional y que todo, como empezó hablando Enrique y siguieron hablando casi todos, cuando decimos que el hombre es un ser que construye su identidad en relación con los otros, también Francisco es un ser relacional. Y como explicó el padre Pepe, lo que es Francisco se formó en la relación con el mundo de las villas, con el padre Escanone en San Miguel, con los sindicatos, con las peleas con Néstor y Cristina. Todo eso es Francisco. Entonces, entender a Francisco, o la palabra que Francisco dice como papa, con una gran distancia de todos nosotros, también es formada en un contexto argentino. Y hay muchas cosas que los argentinos aportamos a esa palabra pontificia. Y me parece que el tema del trabajo es importante, es un tema central en los discursos del Papa que no aparece muy poco en las críticas de los teólogos. Y aquellos que lo nombraron nos lo critican también porque creen que tiene que ver con posiciones políticas. Pero si no entendemos que el pobre es un trabajador, estamos romantizando al pobre. ¿De qué va a vivir el pobre si no hay trabajo? Si no entendemos que lo que falta es trabajo y que el trabajo, dicen varios textos, Francisco, es el camino a la dignidad. Hablamos en el aire, o sea, hacemos una religión romantizada. Pero hablar del trabajo es importante porque sin trabajo una persona no tiene dignidad. Pensemos cómo es una persona que no tiene trabajo. ¿En qué estado se encuentra? ¿Cómo es tratado por otro? ¿Cómo es visto por otro? Latinoamérica
hay países latinoamericanos que están tomados por las maras. La gente se está empleando en las redes de la droga porque no tiene trabajo. Y el Papa está hablando del trabajo, está hablando mucho del trabajo. Es un tema central. Argentina tiene mucho para aportar en eso, tiene una gran trayectoria de luchas sindicales. Y me parece que es un tema que está descuidado y es un tema en el que todos aquellos que estamos en la academia podríamos aportar, podríamos ayornar, podríamos completar de alguna manera, si queremos ayudar al Papa, además de rezar por él, poder empezar a escribir artículos y documentos donde realmente ayudemos a ese pobre real que tenemos adelante como lugar teológico, como acaban de explicar mis colegas. Bueno, eso es el aporte, nada más, gracias. Bueno, ahora, antes de comenzar con comentarios de Matías Matalini, bueno, le damos el espacio al padre Pepe, que ya anunció que tenía que retirarse, así que no nos acompaña en este momento, pero te volvemos a agradecer por tus aportes. Bueno, simplemente tratar de sintetizar un poco algunas cuestiones que es difícil, ¿no es cierto?, porque la riqueza es mucha. A mí me parece que cuando uno va a escuchar un panel de teología, pareciera que uno va a escuchar algo estrictamente, puramente teórico, pero en realidad este panel ha sido muy nutrido, ha sido reflexión sobre la acción, yo creo. Y el pensamiento es eso. En definitiva, el pensamiento tiene, justamente nuestro encuentro se llama El pensamiento de Francisco, reflexiones desde y para América Latina. El pensamiento tiene dos movimientos. Tiene el movimiento reflexivo y tiene el movimiento activo de la acción, concretamente. Y bueno, hemos tenido un primer momento reflexivo, luego dos experiencias concretas y vuelta a un espacio reflexivo. Esa es mi interpretación un poco del panel. Ha quedado claro que la teología del pueblo es una expresión genuina, propia, argentina, y una corriente dentro del pensamiento de la teología en América Latina, lo cual es algo significativo para el resto del mundo, es desde y para América Latina. Y ha quedado claro entonces también, por lo menos desde el punto de vista de la reflexión, claro no porque esté acabado, sino porque de alguna manera aparece como para seguir reflexionando en este sentido, que la teología del pueblo parte de la cultura popular. La fe se encarna en la cultura popular. Es decir, evidentemente, la sabiduría de los pueblos le ha enseñado mucho también a la teología. Y la teología ha reflexionado a partir de la sabiduría de los pueblos. Y en este sentido, evidentemente, la sabiduría de los pueblos es también expresión en los distintos movimientos, en los distintos espacios. El peronismo, evidentemente, también ha sido un movimiento enriquecedor para la teología. Y cuando uno escuchaba la palabra inculturación de parte del padre Scanone, yo la podría relacionar también con la reflexión que hacía el padre Pepe de los curas villeros. ¿Villeros por qué? Porque desde adentro. Bueno, eso quiere decir la inculturación. El padre Pepe hablaba desde la experiencia concreta, desde adentro. El padre Scanone reflexionaba, ¿no es cierto?, hablando de la inculturación. Y en el caso de la experiencia del padre Rodolfo, la experiencia palotina, él decía que lo que unificaba a la comunidad, porque evidentemente también había algo como común con esta experiencia que contaba Emilce, de la Trinidad que se pelea, pero hacia afuera de golpe se muestra unidad, también pasaba algo similar en la experiencia de la comunidad palotina, que evidentemente estaban unidos en ese compromiso y que nacía también de la cultura popular y de la expresión de la teología del pueblo. En definitiva, la teología del pueblo se manifiesta como, de alguna manera, esa expresión que nace del pensamiento en el marco de la sabiduría popular y del encuentro de esa sabiduría popular con la reflexión y con lo que va aconteciendo. El pensamiento del Papa Francisco es entonces reflexión y acción. Es justamente este entramado que no termina simplemente en las cuestiones teóricas que se puedan discutir, sino que parte
de la propia sabiduría popular, de la acción, reflexiona y luego también actúa con gestos concretos de transformación social. Eso me parecía rescatar importante. Bien, bueno, no sé si tenemos tiempo a preguntas, no sé cómo estamos, Aarón. Bien, 2 preguntas, si les parece. Ahí tenemos una. Hay un movimiento que se llama Acton Institute y tiene un responsable importante, un señor que se llama Samuel Gregg, que ha escrito mucho atacando al Papa, pero básicamente en la Laudato Si. Él compara en sus artículos tanto la teología del pueblo con la teología de la liberación, con la categoría pueblo, la identificación con populismo, etc. Obviamente con la intención de descalificarlo. Naturalmente, lo que más lo agrede es el criterio de que este mundo neoliberal o las categorías de la economía neoliberal son antihumanas y anticristianas en el pensamiento del Papa Francisco. A mí me gustaría, porque hay semejante nivel, que por eso pido disculpas, una palabra sobre esto de la identificación de populismo por parte de este señor Samuel Gregg con lo popular, porque para nosotros son dos categorías de pensamiento distintas, y la identificación de populismo con popular ha hecho entrar en confusión muchas veces cuál es la concepción o la categoría de análisis de pueblo para nosotros con referencia al criterio del populismo como método o sistema de descalificación de un pensamiento de matriz popular. Bueno, no sé si se entendió mi pregunta, pero... Bueno, yo no conozco a este señor, digamos a Acton sí, pero yo lo dije de paso, yo he hablado de estos temas en Alemania, tanto en la Universidad de Eichstätt, que es la Universidad Católica en Alemania, como al gran público en Múnich, en una academia de los jesuitas. Y ahí el tema también es por ese lado, ¿no? Porque ellos lo unen con Hitler. Aún más, una reunión que tuvimos en París hace muchos años, antes de que el Papa Bergoglio fuera Papa, Levinas, el filósofo judío, también ponía una pregunta, ya no era al Papa, pero sí a la filosofía de la liberación, el tema del pueblo. Y por eso decía que es muy iluminador lo que dice el Papa, de que el modelo que nosotros tenemos y que él explicita no es la esfera, sino el poliedro. Porque en la esfera hay como una homogeneidad y todos los puntos están equidistantes del centro, que era un poco la idea, digamos, de pueblo como lo usaba Hitler o el nazismo o el fascismo. Es decir, digamos, era el líder, que era el centro, y todo lo demás, de alguna manera, sigue lo que dice el líder. En cambio, en la idea de pueblo que usa Bergoglio, él dice el modelo es el poliedro. Cuando habla del pueblo de Dios, va a decir es multiforme, hay una pluricultural, y pone la categoría de armonía y de belleza, y cuando habla del ejemplo del poliedro, va a decir se respetan las diferencias. Cuando habla de la relación entre el conflicto y la unidad, va a decir se encuentra una síntesis en un plano superior, y aún viene a decir que aún aquellos que se equivocan, algo de verdad tiene que aportar al conjunto del pueblo, ¿no?
Entonces me parece que es una comprensión de pueblo totalmente antipopulista en el sentido al menos que los europeos lo toman. Los norteamericanos no sé por dónde van, pero evidentemente por otro lado, contra el neoliberalismo, el Papa en Evangelii Gaudium 2 ocasiones va a decir que la absolutización del mercado y de las finanzas es la causa de los males estructurales actuales, y que la inequidad es el comienzo de todos los males sociales. Bueno, muchísimas gracias. Creo que quisiéramos continuar conversando, pero los tiempos no nos dan para dar lugar al siguiente panel. Agradecemos nuevamente todo lo que nos han donado y nos han permitido pensar y reflexionar. Lo que no sé, Aarón, es si tenemos un intervalo o seguimos derecho. En realidad sigue derecho, vamos a tomarnos un segundito para el que quiera ir al baño y cambiamos la mesa. Muy bien. La mesa que continúa es las ideas de Francisco en el territorio y la comunidad. Bueno, gracias a todos.